pertinente. El examen fue el día jueves. Entonces, hoy finalizan los 3 días para que ustedes en coordinación, presenten su solicitud de examen extraordinario. Ellos me la remiten a mí. Yo generalmente las apruebo. Y el día jueves, en horario de clase, mientras nosotros estamos en clase, los compañeros que no se hayan podido examinar porque estaban enfermos, porque tuvieron que trabajar turno extra o por lo que sea, se van a estar examinando. Obviamente no va a ser el mismo examen que ustedes tuvieron, porque ese día ni siquiera la A y la B tuvieron el mismo examen, al menos no entero. Y entonces no he empezado a calificar la B porque estoy terminando la A, porque ustedes saben que calificarlos a ustedes es como el milagro de los pesos, solo que con los puntos, ¿no? ¿Cómo les fue? Miren, pues, como les digo, con los de la B no les puedo decir absolutamente nada porque no he empezado a calificar, estoy calificando a los de la A. Pero solo para que ustedes tengan una idea. En un caso que sí venía común con la A. ¿Cuál es la excepción? Bueno, entonces ustedes son la B y ahorita estamos en la A. Bueno, entonces sí les puedo decir. ¿Cuál es la excepción al principio de igualdad de la ley penal? ¿Cuáles son los delitos en que Guatemala tiene que romper el principio de igualdad, que es un principio básico en derecho penal? No, o sea, todos los delitos, sean normales o especiales, se le aplican a toda persona que cometa delito en el país, sea nacional o sea extranjero, con 2 excepciones. ¿Cuáles son? Ese es de lo primero que se mira en derecho penal 1. No, los inimputables están fuera de derecho penal. Aquí las personas cometen el delito, pero no se les puede perseguir inmediatamente o no se les puede perseguir. Son 2 casos. El primero es en razón del cargo del que ocupan, que son todos los funcionarios que gocen de antejuicio, que a ellos, para poderlos perseguir, lógicamente se va a tener que seguir previamente un procedimiento que se llama antejuicio y que solo lo gozan aquellos funcionarios constitucionalmente regulados, ¿verdad? Pero ahí sí se les juzga si procede
pero tiene que agotarse ese obstáculo a la responsabilidad penal previo a, ¿cómo se llama? A poderse perseguir penalmente, hay que pasar por ese filtro. Ahora, la gente que goza de inmunidad diplomática, a ella sí no se le puede perseguir porque están revestidos de una protección internacional que hace que en caso de una denuncia, en caso de la comisión de un delito, el que los juzgue sea su país. Han habido casos muy extraordinarios en que se les ha quitado el exequatur, se llama en derecho internacional, y se ha permitido que los usen en otros países, pero generalmente los países quieren juzgar a sus diplomáticos ellos para evitar injusticias, máxime si son delitos delicados. ¿Ya? Ese es un principio internacional reconocido en la doctrina mundial y son las dos excepciones al principio de igualdad. Entonces, no tengan pena. El jueves vamos a ver la resolución del examen en lo que sus compañeritos están haciendo el suyo. Nosotros vamos a estar resolviendo el de ustedes, explicando el por qué, explicando también la forma en que se calificó, en fin, todas las dudas que yo sé que desde ya algunos tienen. Pero eso va a ser el jueves. Hoy quisiera decirles que yo desde el mes de febrero, le subí unos materiales para abordar los delitos contra la corrupción. Y esos materiales eran la ley que reforma el Código Penal, decreto 31-2012, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la ONU contra la Corrupción y un material referente a lo que es un análisis que hizo para mí uno de los mejores profesores de Derecho Penal que ha tenido la facultad, del que tuve el gusto de ser alumno y después auxiliar, que es el licenciado Héctor Aníbal de León Velasco, ya maestro jubilado de la Casa de Estudios y que fue muy premiado con varias becas y, por decirles algo, es miembro de la Asociación Alemana de Derecho Penal activo, por lo que es un muy buen material
y yo por eso me permití subírselos, porque él analiza toda la ley. Y entonces, como tenemos puntos muy coincidentes, yo le subí ese material. Ahorita me imagino que ustedes ya leyeron todos y ya están muy empapados del tema, porque imagínense, se lo subí en la segunda clase, tercera clase, se lo subí, para que ustedes lo vean. Créanme, no va a haber ningún material que yo les suba que no sea objeto de estudio y objeto de evaluación. Así que, por favor, si no lo han leído, pues tienen el día de hoy, en la madrugada, mañana, o el tiempo que les quede libre para leerlo, porque eso es lo que estamos trabajando ya. Entonces, ya que tengo 187 alumnos y creo que no se pueden incorporar muchos más, vamos a empezar con la explicación de las diapositivas. Vamos a ver. ¿Se miran las diapositivas? Sí, licenciado. Bueno. Entonces vamos a pedirles que nos colaboren con la lectura a Luis Estuardo Sequén. Por favor, leamos la primera diapositiva. Bueno, parece que él no puede. ¿Algún voluntario? Buenas noches, licenciado. Con gusto. Bueno, vamos a ver. Dale, compañera Erika. Gracias. Delitos contra la corrupción. Decreto 31/2012. Nota: no es una ley especial, es una reforma al Código Penal. Ok, vamos a concretizar con esto. ¿Qué característica dijimos que tenían las leyes penales especiales? Que eran leyes que se encontraban fuera del código y que regulaban materias para un grupo de personas en especial, como el caso del Código Militar, que solo se le aplica a los miembros castrenses, o que por la especialidad de la materia y además que tenían regulaciones no solo penales, sino que procesales o administrativas para tratar lo específico de la materia, como la ley contra la narcoactividad, la ley contra el lavado de dinero, la ley de armas y municiones, la ley contra la delincuencia organizada. Estaban fuera del código porque eran muy especializadas. Si bien los delitos contra la corrupción en estos últimos 10 años se han vuelto de mucha trascendencia y mucha importancia
no solo aquí para Guatemala, sino que a nivel internacional. Ustedes saben que hay un ranking de cómo mira la población y el mundo los niveles de corrupción. Y Guatemala, de 180 países, está en el 150 lugar. Es decir, que aquí en el área centroamericana solo nos gana Nicaragua y Honduras. Y ahí hay un 24% de población que dice que somos un país de lo más corrupto, y esa percepción ha venido bajando. Es decir, se ha ido agravando desde la primera vez que se creó el registro ahorita con los últimos 3 gobiernos o 3 mandatos. Y entonces tenemos, permítame, tenemos esa problemática ok. Voy a intentar ir dándoles entrada a los que faltan, pero cuando vayamos avanzando en las diapositivas. Continuemos. ¿Quién me estaba ayudando? Con gusto, licenciado. Convenciones internacionales aprobadas por Guatemala. Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas el 29 de marzo de 1997, CICC. Aprobada por el Congreso de la República de Guatemala el 31 de mayo del 2001 mediante decreto 15-2001. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 9 de diciembre del 2003, entrando en vigencia en el 2005. Ok. Si vemos, el problema de la corrupción viene del año, así reconocido legalmente, por América, que es una de las más afectadas, en el año 97. Guatemala lo ratifica en el 2001, 4 años después. Ya estando vigente esa interamericana, esa convención interamericana, la ONU decide pronunciarse y viene y en el 2003 crea su convención, la cual entra en vigencia en el 2005 y que también está ratificada por Guatemala por ser miembro de las Naciones Unidas y no haber razonado el voto. Entonces, decimos, ¿en qué momento surge en el Congreso, que no podemos decir que es por mucha producción legislativa, la tarea de reformar los delitos contra la corrupción? Lo hacen hasta el año 2012. Es decir, del 97 al 2012 y en menor medida del 2005 al 2012, 7 años después. Esto nos dice que, lógicamente, Guatemala no estaba muy interesada en dar herramientas para luchar contra los delitos de cuello blanco.
Me recuerdo yo de un famoso caso de un ministro de Gobernación de apellido Barrientos, al cual se le imputaba que se habían desaparecido 80 millones de su cartera. En aquella época, y hoy todavía persiste, se tipifica el delito de peculado culposo. Solo que en aquella época, como era un delito solo sancionable con multa, lo conocían los jueces de paz. Y entonces a él se le siguió un proceso por un juzgado de paz, pagó 20,000 quetzales y salió libre de la cárcel. Así de sencillo. Entonces, si hacemos las cuentas, poniendo que los de los 80 millones me hayan quedado a mí 60, pagaba 20,000 quetzales y el resto me retiraba a viajar o a vivir de mis rentas, porque en esa época ni siquiera existía extinción de dominio. Entonces vemos que los delitos contra los que sí realmente se ataca son los delitos de cuello azul, los delitos pequeños, robo de gallinas, asaltos de poca cuantía, que son de los que está lleno la cárcel. Y ahí también se habla después contra la delincuencia, pero contra la delincuencia, leámoslo, las maras, y no se hace o nada, ninguna otra solución menos restrictiva para intentar cambiar esa problemática social. No se invierte, o sea, estamos en una crisis de corrupción y vamos a ir viendo y hablando de esto. ¿Qué se entiende por corrupción y qué se entiende por funcionario público? ¿Leemos? Definición de corrupción y funcionario público. Lola Anillar indica que la corrupción es un fenómeno plurisémico que puede entenderse desde varios puntos de vista, como el etimológico. La corrupción es igual a prudición, aquello que se descompone, en su dimensión de perversión del funcionamiento institucional global o de formación del Estado. Yo no sé leer, licenciada. Sí. De deformación del Estado de Derecho. Gargaglione define los hechos de corrupción por sus resultados, citando a Pedro Acosta, ministro de Obras Públicas de Roma, 1997, quien indicó que el resultado de hechos de corrupción fueron las llamadas catedrales en el desierto, autopistas sin terminar, canales que no usaban, hospitales abandonados y conjuntos edilicios que no pasaban de los cimientos. Fíjense que el índice más claro que ustedes pueden ver tangiblemente con respecto a la corrupción de un país, las carreteras están en mal estado, aunque siempre hay programas de mantenimiento, pero les dan mantenimiento y cuando termina el mantenimiento, ya lo que se inició ya está en desecho. Se empiezan los hospitales, pero nunca se terminan. Y si se terminan, no se equipan, y si se equipan, no hay personal. La crisis hospitalaria que vivimos con la
enfermedad del COVID-19 nos dice que nuestro sistema de atención primaria y secundaria no sirve para nada. Ni siquiera los que se hicieron lograron cubrir o estar siquiera plenamente abastecido. Todavía hay problemas de que no se han pagado salarios, en fin. Tenemos, por ejemplo, casos famosos como el libramiento de Chimaltenango. Tenemos el hospital de Petén, que ahorita lo acaban de inaugurar, pero yo digo que para ver si funciona o no funciona. Y eso, escuelas donde cualquier extranjero viera lo que invertimos en útiles y en refacciones, diría qué nivel de estudio. Pero cuando viene aquí y se da cuenta que la deserción de estudiantes que hay, principalmente mujeres, el problema de embarazo desde los 10 años, que no hay ni siquiera pupitres, que las escuelas están en pésimo estado, diría que Guatemala, para poder salir a la modernidad, tendría que hacer una reeducación presupuestaria, que la educación superior lleva cuántos meses de estar parada. ¿Por qué? Por crisis de corrupción. Entonces, realmente estamos muy mal. De ahí que tengamos el lugar que tenemos en el índice, el ranking de países con más percepción de corruptos. Entonces, esta ley nos dice que cuando hablamos de corrupción es eso, que las cosas no están funcionando, que las cosas dolosamente se echan a perder, que no hay, digamos, una voluntad política de combatir la corrupción. Y el sistema funciona como un péndulo. A veces se va a la derecha, a veces se va a la izquierda. Si no, miren ahorita la resolución del Tribunal Supremo Electoral, pues son ejemplos que ustedes están viendo a diario. La ventaja de esta ley, que la tiene también, es que aumentó la cosmovisión de lo que se debe de entender por funcionario público. A ver, doña Pamela, háganos el favor de contribuirnos con la lectura. Con mucho gusto, licenciado. Las convenciones internacionales, como las legislaciones propias, en lugar de ocuparse de la connotación de corrupción, han tratado de definir la actividad del sujeto activo. 1. Función pública. Toda actividad temporal o permanente remunerada u honoraria realizada en una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Funcionario público. Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido permanentemente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Toda persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público. 3. Funcionario público extranjero. Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido, y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública. 4. Funcionario de una organización internacional pública, un empleado público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre. Ok. Si ustedes miran, antes en Guatemala
Se hablaba mucho de funcionario público y empleado público. Todavía creo que la ley de servicio civil mantiene esta clasificación, pero a partir de estas convenciones, el funcionario público no es precisamente la persona que devengue un salario del Estado. Puede ser que preste esa función ad honorem, pero que tenga otras características de mandato, de obligación de sus resoluciones, y entonces, aunque sea ad honorem, tiene función pública. Las empresas que son contratadas para desarrollar obras también son funcionarios públicos. Las que desempeñan servicios públicos también son funcionarios públicos. Inclusive los personajes que vienen del extranjero, ya sean funcionarios del Estado o de organizaciones internacionales, a participar en procesos de cotización y todo, se convierten en funcionarios públicos. Y por eso el espectro de la función pública creció, para que ninguno pueda quedar impune. Y por ello, se supone que ya hoy es 2023, ya todos sus códigos tienen que estar reformados. Yo les subí este decreto para que ustedes vayan leyendo en su código todos los artículos que aquí vamos a ver. Entonces, por favor, Pamela. Claro, licenciado. Léame en su código el decreto 28, el artículo 28, para ver si ya está reformado. It's correct. Artículo 28. Agravante especial de aplicación relativa. Los jefes o agentes encargados del orden público que cometieren cualquier delito contra las personas o sus bienes, siempre que se pruebe que en la realización del mismo se produjo grave abuso de autoridad y de la confianza que el Estado les ha otorgado, se les impondrá la pena correspondiente al delito cometido, aumentada en 1/4 parte. Ok. Entonces aquí ya está con la reforma. Entonces, aquí les quiero explicar algo. Todos los delitos contra la corrupción son delitos que van con la administración del Estado, tanto sea esta pública como sea de la justicia. Porque cuando hablamos de la administración pública, hablamos del Ejecutivo, del Congreso, de los entes descentralizados, y cuando hablamos de la función contra la justicia, hablamos de todos los tribunales del país que dictan resoluciones judiciales. Entonces, prácticamente, cuando hablamos de delitos contra la administración pública y la administración de justicia, son dos bienes jurídicos que se complementan y que inclusive vamos a poder distinguir cuándo es contra la administración pública y cuándo es contra la administración de justicia. Pero los dos requieren funcionarios específicos, requieren sujetos activos específicos. Si el sujeto activo específico
son todos los que están en estos delitos, pues eso quiere decir que para cometer un delito de estos, se necesita ser funcionario público de los que dispone la ley. Por ejemplo, hoy, no sé si leyeron en la prensa, está que presentaron una denuncia contra los 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral que revocaron la exclusión de Valdizón. Ahí mencionaron un delito de prevaricato. El delito de prevaricato, lo vamos a ver, es cuando se dictan resoluciones contra la Constitución o eminentemente ilegales. De eso es lo que los están acusando a ellos. Pero es quien dicta las resoluciones. Y quien dicta esas resoluciones, en su caso, van a ser los magistrados. ¿Y qué magistrados? Los del Tribunal Supremo Electoral. Entonces ya se requiere un sujeto específico. Mientras que esta agravante, que agravó a una cuarta parte, se refiere a cuando el funcionario público comete un delito, pero que no requiere un sujeto especial. Por ejemplo, si un funcionario público, un cartero, por ejemplo, da muerte a una persona porque lo atropella con su motocicleta, ese es un homicidio culposo. Fue un accidente, ¿no? Entonces, a él se le va a agravar el delito, ¿verdad? En una cuarta parte. Si un funcionario, cualquier funcionario de menor rango, comete un robo o un hurto, lógicamente se le va a aplicar esta agravante de la cuarta parte, pero solo cuando sean delitos que no requieren en el sujeto activo el ser funcionarios públicos. Porque si se requiere el ser funcionario público, no se puede agravar porque ya el tipo penal solo contempla determinados funcionarios públicos. ¿Claro? Guatemala es seguidora, por muchos años fue seguidora en su código penal, aunque algunas reformas lo variaron, del principio de personalidad de la pena. ¿Qué dice el principio de personalidad de la pena? Eso lo estamos viendo desde que vimos la escuela clásica, lo vimos en la ley penal. A ver, ¿quién me dice qué es el principio de la personalidad de la pena? Que la persona que comete el delito es quien es responsable de responder ante la ley. Exacto. No puede ser como antes, que si yo mataba a alguien, yo ya tenía 70 años y me ponían 100 o me ponían cadena perpetua, me moría yo y seguía pagando a mi hijo, porque muy poquitos años pasé yo preso. O que yo cometo el delito y mi hermano es el que lo paga. No. Aquí, por la personalidad de la pena, la persona es la que tiene que responder por sus delitos. Y entonces, si alguien tiene oportunidad de ver
cómo estaba el artículo 38 antes, está exactamente como dice la primera parte, que cuando en un delito se cometa por personas jurídicas, se va a sancionar a los gerentes, administradores, ejecutivos, operadores, sin los cuales no se hubiera podido cometer el delito como que lo están cometiendo en forma individual. Y ahí terminaba, solo había responsabilidad penal individual. Y eso tenía su lógica porque las personas jurídicas colectivas, según Savigny y otros autores, son ficciones jurídicas. Ustedes lo vieron en civil. Son conjuntos de personas o bienes que se destinan a un fin asistencial no lucrativo, que están reguladas en el Código Civil, o conjunto de personas y bienes que se dedican a una finalidad lucrativa con el ánimo de lucro, que están en las legislaciones mercantiles y que ustedes van a ver en este momento: sociedad anónima, comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, en fin, todas las que van a ver que buscan fines lucrativos. Entonces la pregunta es, si un grupo de personas de esa sociedad comete un delito, no podemos meter a todos los socios y a todas las personas de la junta directiva a la cárcel, porque violaría el principio de personalidad de la pena. Pero hoy en día, como el alcance de las corporaciones es tal, se dice, leamos el artículo, por favor, doña Pamela. Con gusto, licenciado. Artículo 2. Se reforma el artículo 38 del Código Penal, decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así. Artículo 38. Responsabilidad penal de personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionados con las mismas penas señaladas en el Código para las personas individuales. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde, con su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas. Además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Inciso A. Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas le son favorables. B. Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena, se impondrá multa desde $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo con la capacidad económica de la pena jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de reincidencia, se ordenará la encarcelación definitiva de su personalidad jurídica. Ok, la cancelación. O sea, para las personas jurídicas, notoriamente sí hay pena de muerte, porque la cancelación jurídica es el equivalente a la pena de muerte en caso de reincidencia. Entonces, ven ustedes aquí cómo se acepta la responsabilidad de personas jurídicas colectivas, y eso se hace por el gran número
de transnacionales y entidades jurídicas que se benefician, digamos, muchas de ellas que son inclusive hasta fachadas y que tienen realmente reconocidos beneficios por su labor delictiva. Y ahí pueden incluirse muchas firmas de abogados. Aquí quiero que doña Pamela vea su artículo 51 y me lea el artículo 51 del Código Penal. Porque aquí se agregaba ese artículo a los condenados por los delitos contra la administración pública y la administración de la justicia. Léamelo, por favor. Con gusto, licenciado. Se reforma el artículo 51 por el artículo 1 del decreto número 30/2001 y se adiciona el numeral 6 por el artículo 20 del decreto número 9/2009, el cual queda así. Artículo 51. Inconmutables. La conmutación no se otorgará, primero, a los reincidentes y delincuentes habituales. Segundo, a los condenados por hurto y robo. Tercero, cuando así los prescriban otras leyes. Cuarto, cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho se establezcan a juicio de juez. Su peligrosidad social. Quinto, a los condenados por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Sexto, a los condenados por los delitos contemplados en los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 3. Se adiciona el numeral 7 según decreto 31/2012, el cual queda así. Séptimo, a los condenados por los delitos contra la administración pública y la administración de la justicia. ¿No hice nada más? ¿No, licenciado? ¿Alguno tiene un código que tenga algo distinto? Buenas noches, yo tengo con honor la acción de inconstitucionalidad del inciso 7. Se mantiene en columna la frase, la conmutación no se otorgará, expediente 4099-2020. Es decir, que este numeral, y por eso es que es importante que mantengamos nuestro código al día, porque muchas veces le cambian la pasta, le ponen 2023, pero todo el contenido es del 2011, del 2010. Este artículo se planteó, pero fue declarado inconstitucional en una resolución de la Corte, y por eso este artículo ya no es aplicable, porque le estaban quitando a los condenados por estos delitos la posibilidad de que les conmutaran la pena. Es decir, un beneficio penitenciario para todos aquellos con la condena no supere los 5 años, porque esos son los conmutables. ¿Ya? Por eso me interesa que leamos para que vean cómo están sus códigos. Como yo les voy a mandar estas diapositivas, aquí está como lo dice la ley. Ustedes tienen el 31/2002, pero todo lo demás que haya pasado de la ley para acá, eso se tiene que ir incorporando por acopio propio. Y ahora ya no es solo que quede sin reforma o con reforma, sino también lo que dice la Corte de Constitucionalidad. Bueno, artículo 4, compañera. Artículo 4. Se reforma el numeral 1 del artículo 56 del Código Penal
Decreto número 1773 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así. Leamos ahora el 56. De acuerdo. Artículo 56. Inhabilitación absoluta. La inhabilitación absoluta comprende: se reforma el numeral primero según decreto número 31/2012, el cual queda así. Primero, la pérdida o suspensión de los derechos políticos. Segundo, la pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proviniere de elección popular. Tercero, la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicos. Cuarto, la privación del derecho de elegir y ser electo. Quinto, la incapacidad de ejercer la patria potestad y de ser tutor o protutor. Ok. Ahora veamos lo que dicen en cuanto a inhabilitación especial. La general comprende derechos constitucionales. En cambio, la especial se refiere a ciertos permisos, a ciertas licencias que la persona tiene que tener para estar habilitada para hacer ciertas conductas o ciertas actividades. Por favor, leamos el 5. Artículo 5. Se reforma el artículo 57 del Código Penal, decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así. Artículo 57. Se reforma el artículo 57 según decreto 31/2012 del Congreso de la República, el cual queda así. Inhabilitación especial. La inhabilitación especial consistirá según el caso. Primero, en la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede. Segundo, en la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. En los delitos cuyo bien jurídico protegido sea la administración pública o la administración de justicia, la inhabilitación especial será la que corresponde a los incisos segundo y tercero del artículo que antecede. Cuando se trate de personas jurídicas, la inhabilitación especial consistirá en la incapacidad para contratar con el Estado. Entonces, así es como se dio la reforma. Ya incluye, digamos, que si se contrata y se sanciona a una empresa constructora por cohecho, digamos, esa empresa constructora ya no voy a poder contratar con el Estado. No como está pasando ahorita, que las más beneficiadas son las que prácticamente están tildadas de corruptas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no se había, y aún todavía no se está aplicando mucho este artículo 38. Porque si no, veríamos que muchas de las empresas ya no podrían volver a ser contratadas por esta inhabilitación especial. Le agradecemos a Pamela. Ahora le vamos a pedir a Ingrid Johanna que nos lea el artículo 6, por favor. Artículo 6. Se adiciona un párrafo final al artículo 58 del Código Penal. Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así. Aplicación de inhabilitación especial. Conjuntamente con la pena principal, se impondrá la inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. En los delitos contra la administración pública y administración de justicia, conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser inferior a 4 años.
Aquí ya fijan un tiempo para la absoluta y la especial que nunca puede ser menor a 4 años. El artículo 7, léase de una vez. Claro. Artículo 7. Se adiciona el numeral sexto del artículo 107 del Código Penal. Decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas con el siguiente texto. Ahora leamos el Código Penal. Perdón. 107 del Código Penal. Prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe, primero, a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. 2. Cuando el transcurso de un periodo igual o al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años sin ser inferior a 3. 3. A los 5 años en los delitos penados con multa. 4. A los 6 meses si se tratara de falta. 5. Por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos contemplados en los capítulos 1 y 2 del título 3 del libro 2 del Código Penal. Tiempo. Ese artículo, esos capítulos se refieren a los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales, o sea, ahí dice al doble de la pena, pero entiéndase que no puede superar los 20 años, porque el artículo 2 se refiere específicamente a la pena de prisión, que no podrá ser superior de 20 ni menor de 3. Entonces, cuando los delitos sexuales habla del doble de la pena, se tiene que entender sin que esto supere los 20 años. Porque acuérdense ustedes que en materia penal, toda interpretación es en favor del procesado. ¿Ya? Y léame el 6. Sexto, si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público, por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Lo mismo, solo que ahí hablamos de un término que es la prescripción de la pena, que está en el 110, algo así, del código, pero es la pena ya impuesta, pero siempre que no supere los 20 años, porque el límite máximo son 20 años. Y finalmente, léase el 108, que nos habla de cuándo empieza a correr la prescripción para los delitos. Por favor, el 108 del Código Penal. Artículo 8. Se adiciona el numeral séptimo del artículo 108 del Código Penal, decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así. Artículo 108. Comienzo del término. La prescripción de la responsabilidad penal comenzará a contarse, primero, cuando los delitos consumados desde el día de su consumación. Segundo, para el caso de tentativa, desde el día en que se suspendió la ejecución. Tercero, para los delitos continuados, desde el día en que se ejecutó el último hecho. Cuarto, para los delitos permanentes, desde el día en que cesaron sus efectos. Quinto,
Para la conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción, cuando éstas sean punibles desde el día en que se haya ejecutado el último acto. Sexto, en los delitos cometidos en contra de personas menores de edad, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el momento en que la víctima cumpla su mayoría de edad. Para los delitos contra la administración pública y administración de justicia, desde el día en que el funcionario o empleado público cesa en el desempeño de sus cargos. Esta disposición se aplica a todos los participantes en el hecho punible, sin excepción alguna. Ok. Si ustedes miran los últimos dos incisos, el 5 y el 6, derivan de reformas al Código Penal. Digamos, la primera es cuando se reformó el título contra la libertad e indemnidad sexuales, que es el título tercero, y se reformó mediante el decreto 9-2009. Y entonces, ¿cómo se piensa? Generalmente cuando en un hecho intervienen menores, hay un problema básico. Primero, que si un adulto abusa de un menor, le va a hacer daño, qué sé yo. Y cuando el menor se va a quejar, cuesta mucho que la misma familia crea que un pariente cercano, medio, pueda cometer un hecho sexual en contra del menor. Y entonces, generalmente, al que para regañado es el menor. Y entonces, él no puede ejercer la persecución penal por su minoría de edad. Entonces, la ley dice que cuando se trate de un menor, el tiempo en que inicia la prescripción penal va a ser desde el momento en que éste cumple los 18 años, para garantizar que el hecho pueda ser perseguido, empezando a contar el término a partir de que el menor ya deja de serlo y es un ciudadano en ejercicio de todos sus derechos. En el caso de lo que estamos viendo ahorita, del séptimo, con la reforma del 31-2002, nos dice que el tiempo va a empezar a contar a partir de que la persona deje su cargo. Y les digo que aún así no es garantía, porque en el caso de Pinochet, por ejemplo, Pinochet pasó de ser presidente a diputado del Senado, porque allá hay Senado y Congreso. Y también tienen inmunidad. Y tienen muchas conexiones porque son puestos de poder. Y de ahí lo declararon senador vitalicio. Entonces, si alguien hubiera querido hacer algo contra Pinochet, nunca se hubiera podido, por el poder que esa persona tiene en el gobierno. En cambio aquí, si una persona era ministro de Gobernación, a partir de esta reforma, y lo dejan, o sea, lo despiden o él renuncia, ahí empieza a contar el tiempo de la prescripción para el ejercer su acción contra ellos. O sea, lo que se busca es darle el beneficio a la víctima de que no se vea limitado para ejercer la acción penal contra estos abusadores. Entonces, compañeros, ahí terminamos la clase. ¿Qué pasó? Alicia Pérez, tu micrófono, por favor. Bueno.
Les encargo mucho que lean lo que les subo, porque si no lo leen, de nada les sirve. Y eso siempre se va a evaluar. Segundo, vamos a resolver el examen el día jueves. Yo les voy a traer aquí algunos comentarios, algunas cosas de en qué están fallando al contestar. Y ustedes, lógicamente, van a poder explicar sus inquietudes. La única inquietud, por favor, desgraciadamente no es válida, aunque sí es cierto, es que yo me baso en lo que dicen los programas de estudio. Y entiendo que ya para el nivel que ustedes están, ya penal 1 y penal 2, tiene que haber estado sabidos, inclusive esto de la reforma a los delitos sexuales, eso lo tuvieron que haber visto cuando vieron penal 2. Y hay un montón de instituciones que la tuvieron que haber visto en penal. Entonces, yo en lo que puedo hago capsulitas, pero tampoco puedo estar repitiendo todo el programa. Entonces, eso sí, por eso les dije que estudiaran con sus libros penal 1 y penal 2, para ir más o menos en sintonía. Cualquier duda me la preguntan, que yo se la respondo en clase o mediante clase, ya sea que la pongan en público o la pongan por comunicación privada. Y es mejor preguntar y no quedarse con dudas. El examen extraordinario para el día jueves a la hora de clases, siempre que lo hayan presentado, como dice el reglamento, ante coordinación, porque como hombres de derecho no podemos cambiar los requisitos ya establecidos. Feliz noche y nos seguimos viendo. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.